En este trabajo se nos pedía realizar un mosaico que contenga 100 etiquetas con los números del 1 al 100, con colores diferentes, y que sigan principios de responsividad, de tal manera que al reducir el tamaño de pantalla, las etiquetas se ajusten automáticamente y que cuando el tamaño de pantalla sea menor a uno predefinido de celular, se puedan observar cuáles de esas etiquetas con los números ya mencionados corresponderían a números primos. Este es el resultado que obtuve y como se puede observar también probé con unas ciertas animaciones con keyframes para cambiar también de manera constante, infinita, los tamaños de cada una de las etiquetas. La única manera en la que pude expresar esto con el código HTML fue creando primero un grid parent. En esta etiqueta div voy a tener todas las propiedades de grid para aplicar a todas las otras etiquetas. Y 100 etiquetas con la misma clase, pero también con su propia clase, con un número en particular para los estilos de color, que solo difieren en el número que aparezca como texto dentro de ellas. De tal manera que pueda aplicar el mismo estilo a todas y solo muestren de manera distinta el texto interno. En este caso sería un número diferente del 1 al 100. Luego ya en el CSS, como ya mencioné, a Grid Parent le vamos a aplicar las propiedades de Grid. Entonces escribo aquí Display Grid y utilicé en Grid Template Columns la propiedad AutoFit, de manera que yo tenga un mínimo y un máximo de tamaño de las etiquetas internas y que se aplique responsividad en la página de manera automática. Luego aplico un gap de 60 píxeles para separar todas las etiquetas internas. En cuanto a las etiquetas que comparten el nombre num, que son todas las etiquetas con los números, apliqué los siguientes estilos. Utilizo display flex, las hago flexibles, una altura y ancho en común. Justifico el contenido tanto en lo horizontal como en lo vertical y aplico un radio de borde de 50 píxeles, un tamaño de fuente de 65 píxeles y el color que se ve en pantalla, que en este caso es negro. Declaro a las 100 etiquetas un color de fondo distinto, como se puede observar aquí. Luego apliqué los keyframes para la animación de escala. En este caso, aprendí que al poner un porcentaje distinto, estos van cambiando dependiendo del porcentaje al que se refiere. Entonces yo transformo las etiquetas y las hago más grandes y más pequeñas en un cierto periodo de tiempo que se define dentro ya de las propiedades de las etiquetas una vez estén por debajo de un cierto tamaño en las media queries. Para seguir practicando la responsividad y para aplicar estas animaciones que estuve probando, entonces igual apliqué este media query con un máximo ancho de 695 píxeles, que así cumplía con la condición de que sea de celular, de un iPhone 12. Y tenemos las condiciones de la etiqueta número una vez sucede este tamaño de pantalla, en donde aplico las animaciones de escala con un tiempo definido para ajustar la velocidad en la que suceden y se tiene que aplicar esta palabra infinito para que no se detenga esta animación que va de manera constante. Igual solo cambio el tema del tamaño de las etiquetas para hacerlas más anchas y justifico el contenido con space around para que los elementos por dentro se ajusten a los lados, pero no cambie el contenido de las etiquetas cuando no cumplen la condición de ser primos. Para aplicar de manera más eficiente los cambios solo a las etiquetas que cumplen la condición de ser números primos, encontré esta función de num, nth, child, y dentro el número de orden en donde están las etiquetas dentro de la grilla. Si yo pongo la palabra after, entonces va a existir un cambio posterior al contenido que tenga esa etiqueta. Sin esto, se aplicaría algo específicamente a la etiqueta como tal, entera. Entonces, un cambio, por ejemplo, de color de fondo sucedería sin after, pero con after se crea una pequeña etiqueta dentro de la misma que está después del contenido que tiene. En este caso, aplico display flex, alineo el contenido de manera vertical al centro
El contenido que se escribe dentro de esta nueva etiqueta dice número primo. El color es blanco y pongo un fondo de color verde. Aplico estas medidas de tamaño simplemente para ordenar esta etiqueta de fondo y luego alineo el texto interno para que esté centrado.